Las cuatro nobles verdades constituyen el fundamento esencial de la doctrina budista, de ahí su importancia. En realidad, si no son asimiladas y experimentadas personalmente, resulta del todo imposible practicar el Dharma. En general, las religiones mayoritarias del mundo tienen como potencial común servir a la humanidad y desarrollar buenos seres humanos. La acepción del adjetivo bueno en este contexto no hace referencia a alguien apto por su aspecto exterior, sino que califica a aquel que posee un corazón compasivo. En este sentido, siempre es mejor observar las reglas de la propia religión tradicional, ya que cambiar de credo puede conllevar dificultades emocionales e intelectuales. Por ejemplo, en Inglaterra, la cultura religiosa tradicional es el cristianismo, así que es preferible seguir profesándolo que cambiar radicalmente. Sin embargo, es posible que aquellos que consideren que su religión tradicional no les resulta en absoluto efectiva, o los que se declaran ateos radicales, sientan atracción por la visión budista de las cosas. En este caso, quizás sea correcto seguir la doctrina budista, ya que siempre es mejor abrigar una religión que ninguna. Pero si realmente se sienten atraídos por el enfoque y el modo de ejercitar la mente budistas, resulta de suma importancia reflexionar primero cuidadosamente al respecto, porque solo será correcto adoptar el budismo como religión personal cuando hayan descubierto que esta doctrina se ajusta a sus necesidades. En este sentido, hay otro aspecto importante a tener en cuenta. La naturaleza humana es bastante peculiar. A veces, para justificar la adopción de una nueva religión, criticamos a aquella a la que pertenecíamos o incluso la tradición religiosa de nuestro país, tachándola de inadecuada. Esto no tendría que ser así, pues si debemos respetar a todos los seres humanos, debemos respetar también a aquellos que siguen distintas sendas religiosas. En primer lugar, porque aunque una religión no sea efectiva para un individuo en concreto, no por ello carece de valor para millones de personas. Es más, la religión previa, como toda religión, cuenta con el potencial de ayudar a cierta clase de personas. Es evidente que para algunos el enfoque cristiano es más efectivo que el budista. Todo depende de la disposición mental de cada individuo. Así pues, debemos respetar el potencial de cualquier religión y, por supuesto, a sus seguidores. La segunda razón es que en la actualidad tenemos un mayor grado de conocimiento acerca de las muchas tradiciones religiosas del mundo y, en consecuencia, la necesidad de promover una perfecta armonía entre ellas. Cada día más, la idea de pluralismo religioso está echando sólidas y profundas raíces, lo que sin duda es esperanzador. En este sentido, y en una época en que la humanidad se esfuerza por promover el buen entendimiento religioso en distintas áreas, cualquier crítica individual puede resultar perjudicial. Así pues, y sobre estas bases, deberíamos mantener siempre un espíritu de respeto por las otras religiones. He querido comenzar matizando estos aspectos porque siempre que explicamos las cuatro nobles verdades, sostenemos que el camino del budismo es el mejor. Incluso si me preguntaran cuál es para mí la mejor religión, respondería sin titubear que el budismo. Sin embargo, esto no significa que la doctrina budista sea la mejor para todos. Por tanto, espero que no me malinterpreten si durante mi exposición sostengo que el budismo es la mejor religión. Desearía enfatizar que, cuando afirmo que todas las religiones cuentan con un gran potencial,
No lo hago por simple educación o diplomacia. Nos guste o no, es imposible que la raza humana en su totalidad sea budista, cristiana o musulmana. A decir verdad, ni siquiera durante la época de Buda, toda la población de la India se convirtió al budismo. Es más, no solo he leído libros acerca de otras religiones, sino que he conocido devotos practicantes de otras tradiciones y he mantenido con ellos conversaciones muy interesantes acerca de experiencias espirituales profundas, en concreto la experiencia de la bondad. Tras advertir que todos ellos comparten el auténtico espíritu de la bondad, he llegado a la conclusión de que las distintas religiones tienen capacidad para desarrollar un corazón compasivo en el hombre. Simpatizar o no con la filosofía de otras religiones no es el tema que nos ocupa. Es evidente que para alguien que no sea budista, la idea de nirvana y de reencarnación puede resultar absurda, del mismo modo que para los budistas carece de sentido la idea de un Dios creador. Pero de hecho, lo verdaderamente relevante es que las distintas tradiciones tienen un objeto común: convertir a las personas negativas en buenos seres humanos. Este es sin duda el propósito de la religión y, en consecuencia, motivo suficiente para respetar cualquier credo religioso. Buda predicó su doctrina desde distintos enfoques, razón por la cual el budismo cuenta con varios sistemas filosóficos: Vaibhashika, Sautrantika, Chittamatra y Madhyamaka. Cada una de estas escuelas cita a Buda a partir de los sutras, que son una colección de diálogos y discursos del budismo clásico Mahayana, datados entre los siglos II y VI. Buda impartió sus enseñanzas de diversas formas y podría pensarse que ni siquiera él estaba seguro de cómo eran las cosas en sí mismas. Sin embargo, Buda era consciente de la heterogénea disposición mental de sus seguidores, y puesto que el objetivo principal de la enseñanza de una religión no es hacerse famoso, sino ayudar a la gente, impartió su doctrina en función de la predisposición de sus oyentes. Observamos, pues, que incluso el propio Buda mostró respeto por los derechos y puntos de vista individuales. Una doctrina puede ser muy profunda, pero si no se ajusta a una persona particular, ¿de qué sirve explicarla? En este sentido, el Dharma es como un medicamento. El principal valor de un medicamento es curar la enfermedad, no su precio. Por ejemplo, una medicina puede ser muy cara, pero si no es la apropiada para el paciente, no sirve de nada. Así pues, dada la diversidad de gente que habita en el mundo, es necesario que haya distintos tipos de religión. Permítanme ilustrar esta afirmación con un ejemplo. A principios de los 70, un ingeniero indio se mostró tan interesado por el budismo que finalmente se hizo monje. Era una persona sincera y excepcional. Sin embargo, el día que le expliqué la teoría budista de la Anatman, teoría acerca de la negación de la individualidad y del alma, se sorprendió tanto que atemorizado empezó a temblar. Para él, aceptar que el alma no participa de la idea de permanencia era como dejar al margen algo fundamental. La traducción literal de la palabra sánscrita Anatman sería no alma, no individualidad. Esta teoría está inscrita en tercer lugar en los 4 sellos que distinguen el corpus budista del resto de filosofías y religiones. Los 4 sellos son: todos los fenómenos compuestos son efímeros. Todos los fenómenos contaminados son insatisfactorios. Todos los fenómenos están vacíos de individualidad. El nirvana es la paz verdadera.
Entonces para él, para esta persona, aceptar que el alma no participa de la idea de permanencia era como dejar al margen algo fundamental. Explicarle el verdadero sentido de la Anatman no fue tarea fácil. Tardé meses en conseguir que la teoría dejara de intimidarle. En consecuencia, para enseñar a esta persona la esencia de la Anatman, tuve que partir de la creencia en el alma como premisa inicial. En definitiva, si somos conscientes de todos estos matices, no resultará difícil respetar y apreciar el valor de las tradiciones ajenas a la nuestra. Entonces, hablemos sobre los principios básicos del budismo. Siempre que presento la enseñanza budista, lo hago en función de dos principios básicos. El primero es la naturaleza interdependiente de la realidad. Toda la filosofía budista se asienta en la comprensión y conocimiento de esta verdad básica. El segundo principio es la no violencia, actitud propia del budista que posee la visión de la naturaleza interdependiente de la realidad. La no violencia significa esencialmente que debemos hacer todo cuanto esté en nuestra mano para ayudar a los demás y, de no ser posible, evitar hacerles daño. Antes de profundizar en las 4 nobles verdades, propongo subrayar ambos principios a modo de introducción. Tomar refugio y generar bodhicitta. Llegamos a ser budistas cuando decidimos tomar refugio, es decir, nos acogemos a las 3 joyas, y cuando generamos bodhicitta, término tradicional budista que tiene 3 acepciones: compasión, mente altruista y buen corazón. Las 3 joyas del budismo son Buda, el Dharma, o sea, sus enseñanzas, y el Sangha o comunidad de practicantes. Y en la base de estos 2 preceptos, tomar refugio y generar bodhicitta, se asienta la idea de ayudar siempre al prójimo. En efecto, la práctica del primero conlleva explícitamente comprometerse en actividades encaminadas a ayudar a los demás. La del segundo, consolidar éticamente la dirección de la vida del practicante, evitando acciones que puedan perjudicar a sus semejantes y respetando las leyes del karma. Salvo que tengamos una adecuada experiencia inicial en la práctica de tomar refugio en las 3 joyas, no estaremos en disposición de alcanzar el grado superior o plena actualización del bodhicitta. Por esta razón, lo que distingue a un budista como tal es haberse acogido inicialmente a las 3 joyas. No obstante, tomar refugio en las 3 joyas no debe ser entendido como un acto ceremonial en el que el iniciado se acoge a las enseñanzas de su maestro, ni mucho menos como un ritual en virtud del cual se convierte en budista. Si bien es cierto que en el budismo se celebra el rito del refugio, este no es más que un acto formal. Solo tras haber reflexionado y llegado al pleno convencimiento de la validez de Buda, el Dharma y el Sangha como los 3 únicos objetos de refugio, se es realmente budista. Tomar refugio significa confiar el bienestar espiritual a las 3 joyas. En este sentido, la menor duda o temor respecto a la validez de Buda, el Dharma y el Sangha como máximos objetos de refugio, incluso aunque se haya participado en la ceremonia del refugio, implica no poder practicar el budismo en su esencia hasta haber comprendido lo que verdaderamente son en sí mismos. Cuando hablamos de Buda en este contexto, no debemos ceñirnos única y exclusivamente a la referencia del personaje histórico que en la India predicó cierto tipo de vida espiritual. La comprensión de la palabra Buda
abarca un estado de realización espiritual o niveles de conciencia. Un Buda es literalmente alguien que está despierto, que es consciente. Así pues, debemos entenderla como un estado espiritual. Este es precisamente el motivo por el cual, en las escrituras budistas, se habla de Budas pasados, presentes y futuros. La siguiente cuestión será cómo llegar a ser un Buda. En otras palabras, ¿cómo puede una persona lograr un total estado de iluminación? En sánscrito, bodhi, purificación y comprensión absoluta de todas las cualidades. Al reflexionar acerca de la realización espiritual, estamos obligados a preguntarnos por la posibilidad o imposibilidad de que un individuo alcance dicho estado, de que se convierta en un ser iluminado, es decir, en un Buda. La clave reside en comprender la naturaleza del Dharma. Si el Dharma existe, el Sangha, conjunto de individuos comprometidos en seguir el camino del Dharma que han comprendido y actualizado su verdad, también existirá. En efecto, si hay miembros del Sangha que han alcanzado estados espirituales que les han permitido superar los niveles de negatividad y sufrimiento, podemos prever la posibilidad de conseguir la total liberación de la negatividad y el sufrimiento. Este estado de liberación espiritual es el que convierte a un individuo en iluminado. En el presente contexto, se hace necesario establecer la distinción entre el uso genérico y el específico de la palabra Dharma. Genéricamente, cuando nos referimos al Dharma, lo relacionamos con las escrituras, las enseñanzas de Buda y las realizaciones espirituales basadas en la práctica de dichas enseñanzas. En cuanto a su uso específico dentro del marco de tomar refugio, el Dharma se presenta bajo dos aspectos. Por un lado, como el camino que conduce a la cesación del sufrimiento y los sentimientos aflictivos. Por otro, como la cesación en sí misma. Cesación, entendido como término budista que hace referencia a la total cesación del sufrimiento. La cesación del ciclo de sufrimiento, samsara en sánscrito, es identificada comúnmente como el nirvana. Por lo tanto, solo comprendiendo el verdadero sentido de la cesación y el camino que conduce hasta esta, podremos tener una somera idea de lo que realmente significa el estado de liberación. Origen dependiente. En los sutras, Buda señala varias veces que quien percibe la naturaleza interdependiente de la realidad percibe el Dharma, y que quien percibe el Dharma percibe a Buda. Aquí Buda es entendido en el sentido de haber alcanzado el estado de liberación e iluminación. En mi opinión, si analizamos este punto desde la perspectiva de las enseñanzas de Nagarjuna, fundador de la escuela Madhyamaka, alcanzaremos una mejor comprensión de lo que ello implica. A pesar de las posibles críticas que pueda suscitar el decantarme en favor de Nagarjuna, solo siguiendo su filosofía, podremos descubrir el triple significado del concepto en este contexto. En primer lugar, el origen interdependiente, Patritya Samutpada, común a todas las escuelas filosóficas budistas, es un principio fundamentado en la dependencia causal. Patrit significa depender de, y Samutpada se refiere al origen. Este principio significa, pues, que todas las cosas y los acontecimientos del universo son en tanto que resultado de la interacción de varias causas y condiciones. El sentido de esta premisa excluye dos posibles conclusiones no contempladas por el budismo.
La primera es la posibilidad de que las cosas puedan surgir de la nada, es decir, sin intervención de causas y condiciones. La segunda, que la existencia de las cosas dependa de una causa trascendente o creadora. En segundo lugar, podemos entender este principio del origen dependiente de la realidad en relación a la dicotomía parte y todo. Todos los objetos materiales pueden ser definidos en función de las partes que componen la totalidad, y en consecuencia, cabe afirmar que la idea de totalidad depende de la existencia de las partes. Dicha dependencia se observa plenamente en el mundo físico, pero también puede postularse en las entidades no físicas. Así, la consecuencia puede ser comprendida como una totalidad compuesta de secuencias temporales. La idea de su unidad o totalidad está determinada por la suma de secuencias sucesivas que componen un todo continuo. Así pues, cuando consideramos el universo en estos términos, no solo advertimos que el origen dependiente es la condición de la posibilidad de las cosas, sino que también entendemos que el mundo fenoménico en su totalidad surge como resultado de este principio. Además de estas dos acepciones, hay un tercer significado del origen dependiente de la realidad. Todas las cosas y acontecimientos, de hecho la totalidad de todo lo que es y existe, surgen solamente como resultado de la interacción del conjunto de factores que propiciaron su advenimiento. Cuando se reflexiona en las cosas, dividiéndolas en sus partes constitutivas, se advierte que cualquier entidad es en función de la interdependencia de factores que confluyeron en su origen. Es más, no hay nada que no posea una identidad independiente o intrínseca en sí. Así pues, cualquier identidad que demos a las cosas será siempre contingente en relación a la interacción que se establece entre nuestra percepción y la realidad en sí misma. No obstante, esta afirmación no significa negar la existencia de las cosas. El budismo no predica el nihilismo. Las cosas existen, pero no tienen una realidad independiente y autónoma. Retomemos ahora la afirmación de Buda con la que abríamos este apartado. Según él, percibir el origen dependiente de la realidad conduce a la percepción del Dharma. Este concepto tiene tres significados distintos que se corresponden respectivamente con los tres significados del principio del origen dependiente que acabamos de explicar. En primer lugar, podemos relacionar el Dharma con el primer significado, es decir, con la dependencia causal. Desarrollando un profundo conocimiento de la naturaleza interdependiente de la realidad en función de la dependencia causal, advertiremos el funcionamiento de lo que llamamos karma, es decir, la ley kármica de causalidad que gobierna las acciones humanas. Esta ley explica que las experiencias de dolor y sufrimiento nacen como resultado de acciones, pensamientos y comportamientos negativos, mientras que las experiencias deseables, como la felicidad y la alegría, surgen de causas y condiciones que se corresponden directamente con estas, acciones, sentimientos y pensamientos positivos. Desarrollar un profundo conocimiento del origen dependiente en términos de dependencia causal proporciona una comprensión total de la naturaleza de la realidad. Cuando se advierte que todo cuanto percibimos y experimentamos aparece como resultado de la interacción y unión de causas y condiciones, la visión de la realidad cambia por completo. La perspectiva de las propias experiencias internas y del mundo en su totalidad hace que nuestro ser perciba la realidad bajo este principio causal.
Una vez se ha desarrollado este tipo de punto de vista filosófico, es posible situar el entendimiento del karma en este marco, ya que las leyes kármicas son una instancia particular de este principio causal general. De igual modo, cuando se adquiere una entera comprensión de las otras dos dimensiones del principio del origen dependiente, es decir, la dependencia entre las partes y la totalidad, y la interdependencia entre percepción y existencia, la visión de la realidad es más profunda, advirtiendo la diferencia entre la forma como se nos manifiestan las cosas y lo que realmente son. Lo que se nos aparece como realidad autónoma y objetiva no se ajusta exactamente con la propia naturaleza de la realidad. Tras apreciar esta disparidad fundamental entre la apariencia y la realidad, adquirimos cierta comprensión de cuál es el mecanismo de nuestras emociones y cómo reaccionamos ante los acontecimientos y objetos. Bajo toda esta respuesta emocional intensa, ante determinadas situaciones, subyace la asunción de la existencia de algún tipo de realidad interdependiente. De esta forma, desarrollamos un conocimiento de las distintas funciones de la mente y de los distintos grados de conciencia. Y aún más, también alcanzamos la comprensión de que, aunque ciertos tipos de estados mentales o emociones parezcan tan reales, y aunque los objetos se nos aparezcan con vividez, en realidad son meras ilusiones. Realmente no existen de la forma que creemos que lo hacen. A través de este tipo de reflexión y análisis podremos comprender lo que, utilizando el lenguaje técnico budista, es llamado el origen del sufrimiento. En otras palabras, aquellas experiencias emocionales que conducen a confusión y malentendidos y afligen a la mente. Cuando esto se combina con un conocimiento de la naturaleza interdependiente de la realidad en su nivel más sutil, entonces alcanzamos el conocimiento de la naturaleza vacía de la realidad, que significa la forma en que todo objeto y acontecimiento surge solo de la combinación de muchos factores y no tiene una existencia independiente o autónoma. La comprensión del principio de vacuidad nos ayudará, por supuesto, a comprender que cualquier idea basada en el punto de vista contrario, por ejemplo, que las cosas existen intrínseca e independientemente, es un malentendido. Aunque hay muchas formas de interpretar la naturaleza de la realidad, ninguna de ellas se asienta sobre principios sólidos, sobre la realidad misma, ni siquiera sobre nuestra experiencia personal. Sin embargo, la naturaleza vacía de la realidad está sólidamente fundamentada lógica y empíricamente, es decir, desde nuestra experiencia personal. La posibilidad de alcanzar un conocimiento susceptible de eliminar este malentendido por completo debe desarrollarse gradualmente. Se trata de ir ascendiendo hasta lograr el estado de cesación. En palabras claras, Prasanapada señala que si se puede postular el principio de vacuidad, también puede tomarse el principio del origen dependiente de la realidad como postulado, y en consecuencia formular la relación causal entre el sufrimiento y su origen. Asumidas estas premisas, la posibilidad de la cesación del sufrimiento es del todo concebible, ¿verdad? Por tanto, argumenta, el que los individuos tomen conciencia y actualicen este estado de cesación hasta llegar como los Budas a perfeccionarlo, es factible. La cuestión fundamental es que, desarrollando una profunda comprensión del principio del origen dependiente de la realidad, podemos entender a su vez la verdad del sutil origen del sufrimiento y la verdad de la cesación.
Este es, pues, el significado de la sentencia de Buda. Conociendo el origen dependiente, percibiremos el Dharma. Solo así podremos aprender la verdad de la cesación y el camino que conduce a esta. Y asumidos estos aspectos, estaremos en disposición de comprender la posibilidad de que los miembros del Sangha tomen conciencia y actualicen estos estados, y de que los Budas los perfeccionen. En definitiva, llegaremos a comprender lo que realmente significa el estado de iluminación. Entonces, dicho esto, y con el fin de desarrollar una mejor comprensión de las 4 nobles verdades, es también necesario estar familiarizado con las 2 verdades, la verdad convencional o relativa y la última verdad. En este sentido, no hay que olvidar que, para explicarlas, seguiremos la dirección de Madhyamaka, o Escuela Media del Budismo. Por supuesto, el concepto de las 2 verdades no es exclusivo de esta escuela. También se encuentra en la doctrina de otras escuelas budistas y en doctrinas filosóficas indias no budistas. ¿Cómo podemos desarrollar un conocimiento personal de la doctrina fundamental budista de las 2 verdades? Llegando a conocer nuestro mundo cotidiano de experiencias vividas, alcanzaremos el Samvarastaya, el mundo de la realidad convencional donde opera el principio causal. Si aceptamos la realidad de este mundo como convencional, entonces podemos aceptar el principio de vacuidad de este mundo que, según el budismo, es la última verdad, la Paramarthasatya. La relación entre estos 2 aspectos de la realidad es de suma importancia. El uso del mundo de la apariencia no lo es en tanto que negación al mundo de la última verdad, sino más bien como evidencia, como la base sobre la que la naturaleza de la realidad está establecida. Solo cuando se tiene una comprensión de la naturaleza y la relación de estas 2 verdades, se está en plena disposición para aprender las 4 nobles verdades. Una vez aprendidas estas, se posee una base sólida para desarrollar un buen conocimiento de lo que realmente significa tomar refugio en las 3 joyas. A continuación, respondiendo a una serie de preguntas comunes, arrojaremos un poco más de luz acerca de esta introducción a las 4 nobles verdades. Alguien pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la aprensión interior que consiguen los individuos y la perfección alcanzada por los Budas? Bueno, tomemos como ejemplo la aprensión interior de la sutil impermanencia y efímera naturaleza de todas las cosas y acontecimientos. A un individuo que parte del convencimiento de la permanencia de las cosas, no le resultará fácil, en el estadio inicial, liberarse por completo del fuerte apego que siente hacia esa creencia. En primer lugar, y para ir gradualmente deshaciéndose de esta opinión, es necesario poner en práctica alguna forma de reflexión crítica, aunque se albergue la más mínima duda, ya que ésta facilitará a la persona, por lo menos, la posibilidad de experimentar el efecto de liberarse del apego a la idea de que las cosas son permanentes y eternas. Sin embargo, esto no es suficiente. Es necesario el posterior refuerzo de una reflexión todavía más crítica para dirigir a la persona hacia la impermanencia de las cosas. Pero esto tampoco es suficiente. Necesitará todavía mucha más convicción y esta solo puede ser alcanzada a través de la constante reflexión que conduce a el conocimiento inferencial de la impermanencia. El proceso todavía no ha terminado. Para que este tipo de conocimiento tenga un impacto definitivo en el comportamiento de la persona,
Esta necesita alcanzar un conocimiento interior o experiencia intuitiva de la impermanencia de las cosas. Esto, a su vez, requiere un grado mayor de perfeccionamiento porque el apego a la permanencia está tan arraigado en nuestra conciencia que un mero conocimiento interior no es suficiente para disiparlo. Erradicar cualquier tendencia, por remota que sea, que nos impela a considerar la permanencia de las cosas, requiere un largo proceso de profundización interior. El proceso será exactamente el mismo para alcanzar el conocimiento interior de la vacuidad de las cosas, y de hecho para cualquier principio. Sin embargo, hay ciertos aspectos del camino espiritual que tienen menos que ver con experiencias referidas al conocimiento y más con la mejora de nuestro buen corazón. Para alcanzar dicha mejora es preciso desarrollar, en el estadio inicial, algún conocimiento intelectual acerca de la compasión y, por supuesto, de cómo mejorarla. Posteriormente, y como resultado de esta práctica, es posible que la persona experimente en sí misma lo que es tener buen corazón. Por ejemplo, cuando se reflexiona acerca de la compasión, ésta puede llegar a manifestarse, pero no impregnar todo nuestro ser. Así pues, es necesario profundizar más en esta experiencia para que nuestra compasión sea espontánea y no dependa de la estimulación intelectual. En realidad, siempre que sea requerida, tiene que convertirse en una respuesta espontánea. Esta experiencia de la compasión puede ser incluso más profunda y convertirse en universal. Pero, por ser un aspecto diferente del camino, supone iniciar un nuevo y largo proceso. Estos dos aspectos del camino, íntimamente relacionados, son conocidos en el budismo tradicional como el aspecto del método y el aspecto de la sabiduría o introspección. Para lograr profundizar en nuestro interior, precisamos el factor complementario del bodhicitta, que pertenece al aspecto del método. De igual modo, para profundizar y reforzar la comprensión del bodhicitta, es imprescindible aprender sus bases internas. Así pues, necesitamos una aproximación que combine método y sabiduría. Asimismo, precisamos un acercamiento que coordine diferentes métodos y no solo uno. Utilizando de nuevo el caso de la interiorización de la impermanencia de las cosas, cabe destacar que, aunque dicha interiorización pueda en sí misma facilitar a una persona el alcanzar el conocimiento de la impermanencia, en la práctica es necesario potenciar otros factores para perfeccionar esta clase de introspección. Esto es debido al hecho de que la mente está constreñida por muchas cadenas. El principal problema de esta persona no es solamente aferrarse a la permanencia, sino también comprender la independiente y objetiva realidad de las cosas. La interrelación de todos estos factores proporcionará, en definitiva, el desarrollo de la interiorización de la vacuidad. Así pues, de lo que estamos tratando aquí es del complejo proceso de tránsito de una conciencia individual a la perfección. Otra pregunta dice: ¿podría ampliar su explicación acerca de lo que significa exactamente tomar refugio? Bueno, la esencia de tomar refugio es desarrollar la profunda convicción en la eficacia del Dharma como medio de liberación y como profunda aspiración o deseo de alcanzar dicha liberación. En general, se dice que Buda es el maestro que nos muestra el camino. El Dharma es el objeto de refugio real y el Sangha son nuestros compañeros de camino. Así pues, la profunda convicción del Dharma es la condición previa para desarrollar la fe y el respeto a Buda y el Sangha. En su comentario al Compendio de la Verdadera Cognición,
Dharmakirti, un famoso maestro budista del siglo VII, intenta demostrar racionalmente la validez y fiabilidad de considerar a Buda un maestro iluminado. La defensa de su argumentación reside en someter la propia doctrina de Buda a un profundo análisis y en demostrar la fiabilidad de sus enseñanzas respecto a las 4 nobles verdades, pues residen tanto en la reflexión como en la experiencia personal del maestro. No obstante, antes de reconocer a Buda como auténtico maestro, primero debemos aprender la verdad del Dharma. Solo en relación a áreas extremadamente oscuras puede esta lógica funcionar a la inversa. En otras palabras, las afirmaciones de Buda sobre algunos temas pueden ser asumidas como verdaderas directamente porque es un maestro de confianza. A esta afirmación, no obstante, solo puede llegarse a través de un complejo proceso de reflexión. Para seguirlo, partimos de nuestra propia convicción acerca de la fiabilidad de la doctrina de Buda sobre las 4 nobles verdades susceptibles de ser analizadas críticamente. Tras haber alcanzado consciencia de la validez de dichas verdades, desarrollaremos una profunda convicción de la fiabilidad de Buda como maestro. Puesto que Buda ha demostrado ser fiable y racional en áreas abiertas a la reflexión, confiamos en su testimonio por lo que a áreas más oscuras se refiere. Así pues, el verdadero significado de tomar refugio en las 3 joyas depende directamente del acto de tomar refugio en el Dharma. Pregunta: ¿cuál es la finalidad de tomar refugio a través de un ritual, si también es posible hacerlo desde el fondo de nuestro propio corazón? Vale. El budismo cuenta con un gran número de preceptos o votos. Los votos del Bodhisattva, los monásticos o los de Paratimokkha, y los preceptos personales, entre otros. Los del Bodhisattva pueden ser tomados ante la representación de Buda, una estatua o pintura. No es necesaria, pues, la presencia de un guía. Sin embargo, para tomar los del Paratimokkha o los del budismo tibetano, necesitamos la presencia de una persona que garantice su continuidad. Quizá una de las razones primordiales sea que tomar los votos ante la presencia de un maestro o de cualquier otra persona nos proporciona un mayor sentido del compromiso. En otras palabras, refuerza nuestra propia conciencia y nos aporta un sentido de obligación personal. Otra pregunta nos dice: si vemos a alguien atraído por una acción equivocada que puede conducirle al sufrimiento, ¿deberíamos intentar prevenirle para que no la lleve a cabo? ¿O nuestra intervención supondría alterar su propio karma? En otras palabras, ¿es mejor experimentar nuestro propio sufrimiento para aprender de éste? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Como ha de saber, un budista practicante se compromete a seguir un modo de vida dedicado a ayudar al prójimo. En el más amplio sentido de la doctrina budista, cuando hablamos de ayudar a los demás, nos referimos a ayudarles a encontrar su propia liberación a través del camino correcto. Es decir, a comprometerse a llevar un modo de vida acorde con las leyes kármicas, evitar acciones negativas y potenciar las positivas. Así pues, en términos generales, cuando un budista advierte que alguien se decanta por acciones negativas, es correcto evitar que las lleve a cabo. Sin embargo, esta predisposición plantea varias cuestiones. ¿Hasta qué extremo podemos imponer nuestra propia moral o nuestros propios valores a otra persona? Incluso podríamos preguntarnos si el precepto de vivir de acuerdo con la disciplina moral de evitar las 10 acciones negativas, que serían matar, robar, mala conducta sexual, mentir, difamar,
blasfemar, criticar, codiciar, afán de venganza y sostener consideraciones falsas. Todo esto, predicado por el propio Buda, ¿no es también una forma de imponernos sus valores? En este sentido, no hay que olvidar que uno de los principios más importantes del budismo es la necesidad de ser sensible al contexto individual. Hay una narración que ilustra perfectamente este particular punto de vista. Sariputra, uno de los jefes de los discípulos de Buda, sabía que si enseñaba la doctrina básica a un grupo de 500 discípulos potenciales, estos aprenderían la verdad y llegarían a ser arhats. Llegar a ser un arhat es el fin último del Sarabhakayana. Es una forma de nirvana. La palabra tibetana significa literalmente el que ha dominado a los enemigos, es decir, las emociones negativas. Sin embargo, el bodhisattva llamado Manjushri intervino y les enseñó la doctrina del Mahayana acerca de la vacuidad. Mahayana significa literalmente el gran vehículo. Es el método utilizado por los bodhisattvas. Entonces los 500 discípulos interpretaron esa doctrina como el nihilismo total, como la negación de la validez de la totalidad de lo real. A partir de aquí, todos ellos desarrollaron puntos de vista erróneos acerca de la naturaleza del camino y de la realidad, y en consecuencia se dice que crearon acciones kármicas que les condujeron a continuos renacimientos en los reinos más bajos de la existencia. Sariputra buscó a Buda y le explicó que si Manjushri le hubiera permitido guiar a esas 500 personas, habrían alcanzado, si no la plena iluminación, altos estadios de conocimiento. Buda respondió diciendo que, de hecho, Manjushri había puesto en práctica el principio de la habilidad. Manjushri sabía que aquellas personas, en un corto periodo de tiempo, iban a llevar a cabo acciones negativas basadas en sus erróneos puntos de vista, pero también sabía que al haber implantado en sus conciencias la doctrina de la vacuidad, aquella semilla maduraría y les conduciría a la iluminación. En realidad les había ayudado a acortar el largo camino que conduce hasta la iluminación. Entonces, la moraleja que se desprende de esta narración es la siguiente. Mientras no logremos alcanzar el estado de iluminación por nosotros mismos, es muy difícil, ante determinada situación, juzgar cuál es la respuesta correcta y cuál la incorrecta. En definitiva, cuando nos relacionamos con los demás, debemos hacer todo cuanto podamos para ser sensibles a cada situación particular. Pregunta: ¿podrías aconsejar a un laico con hogar, familia, trabajo y obligaciones cómo desarrollar un patrón sistemático de la práctica del Dharma? Bueno, mis amigos suelen preguntarme cuál es la forma más rápida, fácil, más efectiva y, por supuesto, más barata de practicar el Dharma. En mi opinión, encontrar esta vía es imposible, o quizá esté fracasando en mi intento. Debemos comprender que practicar el Dharma es una experiencia que necesita llevarse a cabo durante las 24 horas del día. Aunque establezcamos la diferencia entre las sesiones de meditación y los periodos de la posmeditación, la persona debería estar siempre inmersa en el reino de la práctica del Dharma. De hecho, podría decirse que los periodos de posmeditación son las auténticas pruebas que demuestran la fuerza de nuestra práctica. Durante la meditación recargamos nuestras energías para que, terminada la sesión, podamos enfrentarnos a las demandas de nuestra vida diaria. El verdadero propósito de recargar una pila es que cumpla con su finalidad, es decir, hacer que algo funcione. De igual modo, una vez equipados con la energía que nos proporciona cualquier tipo de práctica en la que nos hayamos comprometido, en tanto que seres humanos, no podemos evitar la rutina diaria de la vida.
Es precisamente en estos periodos cuando deberíamos ser capaces de vivir de acuerdo con los principios de la práctica del Dharma. Por supuesto, en el estado inicial de cualquier principiante, son necesarios periodos de meditación para consolidar la base de esta práctica. Sin embargo, una vez establecida, se es capaz de adoptar un modo de vida en el que la actividad diaria se ajuste a los principios del Dharma. No hay que olvidar que esto supone un gran esfuerzo. En efecto, sin esfuerzo no hay posibilidad de integrar dichos principios en nuestras vidas. Para un practicante, no obstante, el esfuerzo es superior. Pronunciar breves oraciones, entonar un cántico o recitar un mantra al tiempo que pasamos un mala o rosario no es suficiente. ¿Y por qué no? Porque todas estas prácticas no transformarán nuestra mente. Las emociones negativas son tan poderosas que precisamos un esfuerzo constante para contrarrestarlas. Así pues, solo podremos cambiar definitivamente si nuestra práctica es constante. Pregunta: ¿qué relación hay entre la compasión relativa y la compasión absoluta? Vale. Hay diversas formas de entender el significado de compasión. Las distintas aproximaciones dependen de los puntos de vista de los escritos del Mahayana o del Vajrayana, que es conocida también como Tantrayana. La literatura del Vajrayana pertenece al budismo tibetano o Tantra. Por ejemplo, aunque ambas utilicen la misma palabra sánscrita, karuna, para referirse a la compasión, esta no tiene el mismo significado. Quizá la cuestión esté relacionada con la distinción que establecen las escrituras entre los distintos niveles de compasión. En el primer nivel, la compasión es simulada. Este es el estadio inicial, cuando es necesario practicar ciertas reflexiones con el fin de generarla. Como resultado de esta práctica, se alcanza el segundo nivel, donde la compasión es natural y espontánea. Esta es, pues, una de las formas para comprender la diferencia entre la compasión relativa y la absoluta. Entonces, una vez respondidas estas preguntas, retomemos ahora la doctrina budista de las 4 nobles verdades. La primera cuestión es por qué estas verdades se consideran fundamentales y por qué de hecho Buda las predicó. Para responder a ello es necesario relacionar las 4 nobles verdades con nuestra propia experiencia como seres humanos individuales. El deseo innato de buscar la felicidad y superar el sufrimiento es de hecho algo connatural al ser humano. En realidad, más que un deseo, es una tendencia instintiva que no precisa ser corroborada. La felicidad es la meta que todos aspiramos a alcanzar y, por supuesto, tenemos pleno derecho de satisfacer dicha aspiración. De igual modo, el sufrimiento es un estado que todos deseamos evitar y también tenemos pleno derecho de superarlo. Así pues, si esta aspiración por alcanzar la felicidad y superar el sufrimiento es nuestro estado natural de ser y nuestra búsqueda natural, la pregunta obligada es: ¿cómo podemos conseguirlo? Y la respuesta se encuentra en el contenido doctrinal de las 4 nobles verdades que brindan el conocimiento de la relación entre 2 bloques de acontecimientos, las causas y sus efectos. Por una parte tenemos el sufrimiento, pero este no proviene de la nada, sino que siempre es resultado de sus propias causas y condiciones. Asimismo tenemos la felicidad, que también surge de su propio y particular conjunto de causas y condiciones. Cuando hablamos de la felicidad en términos budistas, no nos referimos a ella como estado emocional. En efecto, la cesación,
la absoluta cesación del sufrimiento, no es un estado emocional y, sin embargo, podría arguirse que es la forma más álgida de la felicidad, porque, por definición, consiste en la total liberación del sufrimiento. Pero la cesación o verdadera felicidad no surge espontáneamente de la nada, no es incondicionada. Este es un tema muy sutil, ya que desde la perspectiva budista, la cesación no es un acontecimiento condicionado y por lo tanto no puede afirmarse que haya sido generada por causa alguna. No obstante, la actualización o consecución de la cesación depende de la senda y del esfuerzo individual. No se puede alcanzar la cesación sin realizar un esfuerzo personal. En este sentido, es lícito afirmar que el camino que conduce a la cesación es la causa de la cesación en sí misma. La doctrina de las 4 nobles verdades distingue claramente 2 bloques de causas y efectos: aquellas causas que producen sufrimiento y aquellas que proporcionan la felicidad. Mostrando cómo distinguirlas en nuestra propia vida, el objetivo de esta doctrina no es más que posibilitar el logro de nuestra más alta aspiración: ser felices y superar el sufrimiento. Una vez comprendida la razón por la que Buda predicó las 4 nobles verdades, cabe preguntarse por el porqué de su secuencia, es decir, por qué son expuestas en un orden particular que se inicia con el sufrimiento, continúa con el origen del sufrimiento y así sucesivamente. Llegados a este punto, deberíamos comprender que su orden de exposición no se corresponde con el orden temporal de aparición de las cosas y acontecimientos. En realidad, dicho orden está directamente relacionado con el modo como un individuo debe practicar el camino budista y alcanzar las aspiraciones que conlleva esta práctica. En el Uttara Tantra, Maitreya, literalmente significa el Buda que viene, el 5º Buda de la actual era cósmica, y gran parte de las enseñanzas de Mahayana están inspiradas en él, señala 4 estadios para curar la enfermedad. Así como la enfermedad necesita ser diagnosticada, sus causas eliminadas, el estado de bienestar alcanzado y el remedio implementado, ocurre también con el sufrimiento, sus causas, su cesación y con el camino que debe ser conocido, restaurado, alcanzado y superado. Maitreya emplea la analogía de un enfermo para explicar cómo alcanzar las aspiraciones basadas en las 4 nobles verdades. Para que una persona enferma se recupere, el primer paso es que ésta conozca su dolencia. De lo contrario, el deseo de sanar jamás emergerá. Una vez tiene conocimiento de su enfermedad, la persona tratará de descubrir la causa y cuál es el motivo de que su condición empeore. Cuando estos han sido identificados, conseguirá comprender si su enfermedad es curable y, en consecuencia, sentirá el deseo de liberarse de ella. De hecho, no se trata de un mero deseo, porque una vez descubiertas las condiciones que la han conducido hasta la enfermedad, su deseo por liberarse de ésta será mucho más intenso si este conocimiento le proporciona confianza y convicción de que puede superarla. Con esta convicción querrá tomar todos los medicamentos y remedios posibles para lograrlo. Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior, si ignoramos nuestro sufrimiento, jamás sentiremos el deseo de liberarnos de éste, algo que sin duda puede conseguirse. Así pues, si practicamos el budismo, lo primero que hay que hacer es reconocer nuestro actual estado como dukkha o sufrimiento, frustración e insatisfacción. Solo conseguiremos buscar y hallar las causas y condiciones que determinan el sufrimiento
si somos capaces de dar este primer paso. Es de suma importancia comprender el contexto del énfasis que el budismo pone en reconocer que todos nos hallamos inicialmente en un estado de sufrimiento. De lo contrario, se corre el peligro de malinterpretar el punto de vista doctrinal y, en consecuencia, pensar que éste entraña un pensamiento mórbido, un pesimismo básico o incluso una creencia obsesiva en la realidad del sufrimiento. La razón por la que Buda muestra tanto interés en desarrollar y profundizar en la naturaleza del sufrimiento no es otra que la existencia de su alternativa, es decir, la posibilidad de superarlo, de liberarse de él. En este punto reside precisamente la importancia de reconocer la naturaleza del sufrimiento, ya que cuanto más intensa y profunda sea la conciencia de éste, más intensa será la aspiración de liberarse de él. Así pues, el hincapié que el budismo pone en la naturaleza del sufrimiento debe ser entendido dentro de esta amplia perspectiva en la que cabe una completa liberación de éste. Sin este concepto de liberación, la reflexión en torno al sufrimiento sería un sinsentido. Como hemos dicho anteriormente, hay dos conjuntos de causas y efectos. Uno en relación al proceso de existencia no iluminada, en estrecha comunicación con la cadena causal entre el sufrimiento y sus orígenes. Otro en relación al proceso de existencia iluminada que pertenece a los nexos causales entre el camino y la auténtica cesación. Cuando Buda se refiere a estos dos procesos, lo hace a través de la doctrina que recibe el nombre de los 12 eslabones del origen dependiente o 12 nidanas. Estos constituyen los 12 ciclos de conexiones causales que atan a los seres al mundo del sufrimiento. Estos eslabones están dibujados alrededor de la famosa rueda de la vida budista, que ilustra los 6 reinos del samsara y sus causas. Los 12 eslabones son ignorancia, volición o formaciones kármicas, conciencia, nombre y forma, los 6 niveles de conciencia, contacto, sentimiento, deseo, apego, llegar a ser, nacimiento, vejez y muerte. Los nidanas son los 12 eslabones del ciclo de la existencia que van desde la ignorancia, volición, conciencia y así sucesivamente hasta la vejez y la muerte. Entonces, cuando el proceso causal de la existencia no iluminada es descrito detalladamente, es decir, una vida inscrita en el marco del sufrimiento y sus orígenes, la secuencia de los 12 eslabones comienza con la ignorancia, procede con la volición, la conciencia, etc. Esta secuencia describe cómo un ser individual senible, como resultado de ciertas causas y condiciones, entra en el proceso de existencia no iluminada. Sin embargo, si este mismo individuo se compromete a seguir ciertas prácticas espirituales, podrá cambiar este proceso y la secuencia alternativa será el proceso que le conducirá a la iluminación. Por ejemplo, si el estado de ignorancia es superado, las acciones volitivas cesarán. Si éstas cesan, la conciencia que guía estas acciones también, y así sucesivamente. Como se advierte, la doctrina de los 12 eslabones del origen dependiente es, en cierto sentido, una elaboración detallada de los 2 conjuntos de causas y condiciones descritas en las 4 nobles verdades. En el siguiente vídeo profundizaremos en la totalidad de las 4 nobles verdades. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal.
ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.